es viernes, pero sobre todo uno se pone más feliz, Mariano, claro, cuando hablamos de todo lo hermoso que tiene República Dominicana, el ver ese mofongo, esa música, esas playas, esos lugares tan bellos que nos caracteriza de manera internacional y nos hace diferente para los turistas. Y eso es lo que hay que resaltar, ello, Claro que sí, y por eso pues tenemos nuestra próxima invitada, que con ella vamos a hablar sobre todas estas iniciativas que están llevando a cabo desde el Ministerio de Turismo. Ella es Gira Vermenton, directora de Iniciativas Turísticas Provinciales del Ministerio pues, de Turismo, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. Yo me pongo feliz cuando yo voy a hablar de mi país. Así es un buen motivo para ponerse feliz. Así es. Gira, bienvenida a este Matutino Su Mundo. Muchísimas gracias por el espacio. Ay, gracias a usted por venir. Gira, me da mucho gusto escuchar el título de lo que es esta iniciativa, y hago como introito que estando por ejemplo, en España, vi la promoción del turismo rural y me quedé tan impresionado porque estamos habituados a un turismo de everything included, como se llama, de paquete, todo incluido, y el turista viene y se queda ahí en un mundo que ni siquiera tiene que ver muchas veces nada con la realidad socioeconómica y la cultura del país. Entonces, un turismo alternativo donde las comunidades también participen y presenten su línea de cultura, la ruta, por ejemplo, del mofongo, si se quisiera, o del domplín, qué sé yo. Háblanos entonces de esta iniciativa para ver en qué sentido tenemos un turismo inclusivo. Precisamente de eso se trata. O sea, mientras más avanza el turismo a nivel internacional, más se oye la palabra sostenibilidad. Y la sostenibilidad incluye como uno de sus ejes esa inclusión, eso que la sociedad, que la comunidad tenga un beneficio y esté involucrada tanto en la planificación como en los beneficios que genera el turismo como una actividad económica. Es una de las actividades económicas que tiene la mayor capacidad de eliminar la pobreza, y si se planifica de buena forma, pues podemos avanzar en ese renglón. Y lo que es el turismo rural, el turismo comunitario, es una posibilidad real que tenemos de diversificar el producto turístico dominicano, porque la República Dominicana realmente lo tiene todo, y en el momento en que nos volteamos a incluir en la estrategia de promoción y en la planificación de los destinos ese tipo de producto rural, pues entonces nosotros vamos ganando, porque nunca vamos a dejar de solidificar ese turismo que nos ha puesto en el mapa, que es importante, que siempre habla de ese tipo de turista que quiere viajar en ese todo incluido. Quizás la gente que viajan primero, la gente que viajan cómoda, pero a medida que muchos de esos viajeros empiezan a tener experiencia, van buscando otro tipo de experiencias que sean más impactantes, quizás en el sentido de que llegan a conocer más el corazón de un país y de una nación y de una gente, de un pueblo. Ok. Por ejemplo, ¿cuáles son esas iniciativas que ustedes están llevando a cabo ahora mismo? Tú como encargada de este departamento, de este Ministerio de Turismo. Vamos a ver. Bueno, pues las iniciativas son muchas, la verdad. Estamos tratando de impactar a los pequeños comerciantes, a esas MIPYMES en el sector turismo. Y una de esas estrategias que estamos desplegando, ¿no?, a nivel nacional es Turismo en Cada Rincón, ese video que vieron ahí al iniciar la sesión. Y se trata de darle visibilidad a esos rincones del país, a esos pequeños proyectos, a esos destinos, y cuando hablo de destino, un destino es un municipio, o sea, un destino, obviamente República Dominicana como destino, pero nosotros cuando hablamos de destino estamos hablando de esos pequeños pueblos, municipios, provincias que tienen recursos turísticos para ofrecer y productos terminados en base a esos productos, en base a esos recursos turísticos, para que la gente se mueva a conocer. Y claro, empezamos por casa, empezamos por que la gente pueda
conocer su propio país. Me encanta. ¿Y cómo ustedes hacen ese levantamiento? Porque hay playas y lugares que yo digo, y de verdad eso es aquí, que tú lo ves cuando vienen esos artistas de fuera. Por ejemplo, Kim Kardashian vino y estuvo como en un lago, pero precioso de aquí, y yo digo, pero y de verdad nosotros tenemos eso, o sea, uno se sorprende de esa zona y de esos rinconcitos, como tú acabas de decir, que tenemos, que son sumamente preciosos. La verdad es que obviamente hacemos un trabajo de levantamiento por cada región, tenemos oficinas en prácticamente todas las provincias del país, y ahí nuestra intención es que esos levantamientos nos informen no solo de los recursos accidentes geográficos que tenemos, ¿no? Los lagos, los ríos, las montañas, sino de esas comunidades, de esos líderes comunitarios, de esos grupos territoriales que están empujando una región haciendo uso de esos recursos de manera sostenible. Porque eso debo decirlo, o sea, yo digo que ya no debemos utilizar más la palabra explotar una región, explotar un recurso, porque hemos explotado mucho, nada más ha faltado la dinamita. El tema es desarrollar esos destinos en base a esos recursos. Entonces tenemos esos levantamientos, se ha hecho un trabajo impresionante que estamos trabajando, valga la redundancia, para que eso quede en una plataforma digital donde todo el que quiera conocer los rincones de su país pueda encontrarlo de manera fácil. Y usan estas imágenes también, algo que me llama la atención. Ustedes usan como jóvenes con las características de nosotros como los dominicanos, o sea, diferentes perfiles, moreno, pelo rizado, lo que somos. Lo que somos, o sea, bastante interesante. Sí, es necesario, mire, es necesario. El turismo sostenible llama a que la gente sea como es. No que se disfrace, no que te dé una cara que no es real, porque la gente lo que quiere es conocer lo que es la República Dominicana por dentro, lo que es cada lugar por dentro. Yo hace 2 días hice un turismo en Gualey. ¿Qué hizo? Yo hice turismo en Gualey. ¿En Gualey? Sí. En Gualey. ¿Cómo va a ser? Sí, yo hice ¿Qué hay en Gualey? Sí, explícame. Yo hice un tour en una comunidad, en la comunidad de Gualey, donde yo pude conocer los cenotes que hay en Gualey, y fui con turistas que estaban conociendo ese barrio de Santo Domingo, donde ellos veían el día a día, la autenticidad del dominicano, la barbería, el colmado, esos cenotes, ese mondongo que estaban haciendo en una olla grande. Sí. Y ellos se fueron maravillados. Yo le escribí luego a una persona que era periodista y me dijo, qué feliz estoy de haber hecho ese turismo. Sí. Entonces, eso existe. Que no es costumbre. Pero esos turistas existen, que quieren conocer un país por dentro. Claro, que ya quizás han hecho el turismo tradicional y ahora lo que quieren es crecer como seres humanos ellos mismos, conectándose con otros seres humanos y con otra cultura que no es la suya. Que no es nada más Punta Cana y esos lugares, hay otros lugares. Eso es hermoso y tenemos muchos lugares como eso, pero yo creo que la gente, el ser humano, la gente de un pueblo, es lo que le da el carácter al destino turístico. Así, mire, la experiencia, por ejemplo, yo conozco un hombre, se llama Juan Rivas, que hace muchos años empezó una experiencia con los canadienses a través de la Iglesia Católica llamado el Youth Corp, cuerpo de jóvenes, y comenzaron a hacer intercambio con República Dominicana. Traía jóvenes y los sigue trayendo a parroquias desde Canadá por 2-3 semanas. Y el resultado de ese intercambio comenzó a crearse en Canadá toda una comunidad de jóvenes profesionales que comenzó a tener afectos por la República Dominicana. Venían a una experiencia de términos de la high school, pero luego cuando volvían a Canadá, esos jóvenes ya independientemente empezaron a llegar a la República Dominicana. O sea, hay un trabajo que se fue haciendo de tal manera que hoy por hoy siguen viniendo muchos canadienses a tener contacto con el dominicano, a pelar las cañas, los batelles, a comerse el domplín, el arroz con coco, o sea, todo. Cuando un turista llega a un país y tiene contacto con la cultura, ya ese turista no vino simplemente a un paquete, sino que se lleva el dominicano. Y yo recuerdo que en el año 88, hablar de bachata en Canadá, ellos querían tener bachata y merengue, pero no sabían moverse. Yo quiero que alguien vaya ahora mismo a Toronto
Ah, claro. Y vaya a Toronto a ver las discotecas y los lugares de baile para que usted vea a las canadienses que le pueden dar lecciones de bachata y merengue y salsa a cualquier latino. Así es. Se llevaron la bachata y les gustó, entonces por eso, o sea, ese intercambio yo creo que hay que seguirlo promoviendo y además que las comunidades se benefician. Claro, claro, esa es la idea. La idea es que el turismo sea un brazo ejecutor en la economía de un país para ayudar al mismo proceso de gobierno, ¿verdad? Que esas comunidades se vayan ayudando a sí mismas y nuestro trabajo como Ministerio de Turismo, obviamente la parte promocional es importante y es uno de nuestros ejes principales, pero ese acompañamiento a las comunidades, a las MIPYMES, a esos anfitriones que están en esos diferentes rincones para que realmente ellos vayan creciendo como seres humanos y como profesionales del sector turismo, que si bien no son una gran empresa, son parte de la cadena de valor, y esa cadena de valor en efecto tiene que tener un valor, tiene que aportar un valor, no debe ser un detrimento para el destino. Entonces, nuestra responsabilidad como ministerio es ir acompañando a todas esas partes, esos elementos de la cadena de valor, para que cada vez más la experiencia de los visitantes, ya sean locales o extranjeros, sea mucho mayor. Mira, Gira, estamos viendo un ministerio y un ministro de turismo que está haciendo algo totalmente diferente. Vemos un ministro que termina de trabajar y agotar una agenda el día completo, 10 de la noche, y toma un avión a las 10 de la noche para irse a un destino, como él llama, a buscar los turistas. Todas estas iniciativas turísticas de las provincias, ustedes también lo están llevando a esos encuentros y a esos clústeres que están buscando a los turistas para que vengan. Ya están llevando todos esos videos y eso hacia allá. Este proyecto de Turismo en Cada Rincón, digamos que se inició, y su primera etapa es una etapa de promover a nivel de turismo interno. Okay. Pero también estamos segurísimos que tiene un impacto internacional y va a tener un impacto internacional. Y de hecho, en una de las últimas entregas de este Turismo en Cada Rincón, pues el ministro habló de la posibilidad de llevar a esos artesanos, algunos de esos elementos a ferias internacionales, y eso es lo que toca, porque es que los que demandan eso, los turoperadores extranjeros, los clientes en el extranjero demandan eso. Claro. Entonces nosotros tenemos de dónde sacar y no nos vamos a quedar atrás. O sea, no todo es totalmente esa filantropía y ese deseo de ayudar. Hay un proyecto de negocio del turismo que nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que atender una demanda que existe, y además tenemos que ir con los tiempos. Tenemos que ir con los tiempos, porque el turista experimentado y te exige ciertas cosas, y nosotros como país y como destinos tenemos que ir ahí al borde de las tendencias. Tenemos que y hay personajes en la República Dominicana que han sido embajadores internacionales por el merengue, por el béisbol, y yo recuerdo que los canadienses que traíamos al país nos exigían ir a San Pedro para sacarse una foto frente a la casa, por ejemplo, de George Byrne, porque George Byrne fue miembro de los Blue Jays muchos años. O sea, los personajes, los Juan Luis Guerra, que han sido esos embajadores dominicanos, también son motivos del turismo. Por supuesto. Hay muchos nichos de mercado que todavía tenemos para explotar. Justo estaba yo en un congreso la semana pasada en el que se hablaba de destinos inteligentes, y hubo una persona que dio una charla acerca de turismo genealógico, y justo una de las personas que me acompañó en ese tour a Gualey era una joven de 20 y pico de años, que su abuelo era de Jaina. Ella no llegó a conocer mucho a su abuelo, pero con el deseo de conocer las raíces de su abuelo, vino a la República Dominicana y quiere tener ese contacto con la gente por dentro. ¿Por qué? Porque su abuelo era de ahí. Entonces, es un tipo de turismo que se puede explotar perfectamente en una isla como la nuestra, que ha habido tantos inmigrantes de diferentes lugares. Gina, por ejemplo, ya para finalizar, tú sabes que el tema de la artesanía, el gobierno le está poniendo mucha atención. Por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, pero también el Centro de Competitividad del País era el
ex CIRD, pues le está poniendo atención incluso para que ellos puedan buscar zonas y lugares donde ellos poder vender sus artesanías que nos identifican como dominicanos. Brevemente, ¿no le da miedo, por ejemplo, si le dicen, vamos a llevar a estos turistas a Gualey? Ay, no, pero tú sabes cómo está la situación ahora mismo con la delincuencia. O sea, ¿cómo mira, eso fue lo más bonito Le hago esta pregunta un poquito. Eso fue lo más bonito de eso, porque yo en mi vida entera nunca había ido a ese barrio. Porque lo que yo conocía de ese barrio era que en ese barrio era todo peligroso y era todo malo. Y yo lo que descubrí es que hay un código social. Y la líder quien apoya a esa agencia que está promoviendo ese tour es una líder comunitaria respetada por todo lo que hay en ese barrio. Bueno. Y entonces realmente tú vas con esa persona y tú vas segura. Porque es una persona que en cualquier esquina que va, delincuente o no, es una persona respetada. Y eso está bien, porque fíjate que hay diferentes gamas de delincuencia, y quizás los delincuentes que están más cerca de la línea de lo correcto, cuando ven que se está desarrollando un proyecto turístico que puede ayudar a su comunidad, pues chin a chin se van pasando. Qué bueno. Se van pasando. Y eso es una influencia positiva que el turismo tiene y que tenemos que promover. Tiene que volver, Gira, tiene que venir. Gracias por haber estado con nosotros.